Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Dios les bendiga a las personas que nos ven en las redes sociales. Sean muy bienvenidos. La semana pasada, todavía seguimos en el segundo libro de Tesalonicenses 2. La semana pasada acá poquito nos desviamos un poquito al libro de Apocalipsis, pero ahora regresamos al estudio que estábamos. Antes de comenzar, si nos podemos parar para orar, que sea la presencia del Señor que nos esté guiando esta noche. Si bajamos nuestras cabezas, Señor, te doy gracias, Padre, por un día más de vida. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han podido venir aquí a tu hogar, Señor, para poder oír tu palabra. Te pido que sea tu espíritu moviéndose alrededor de nosotros, tocando nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos ser oidores de tu palabra, pero no solamente oidores, pero también que podamos hacer acuerdo a tu palabra. Te pido que pases un carbón encendido por mis labios, para que sea tu palabra que pase por mis labios y no ni mi idea ni mi teología, pero que sea tu palabra viva, que sean nutrientes para nuestro espíritu, que tanto necesitamos de ti. Queremos conocer más de ti. Te pido que en cualquier lugar donde este video se vea, Señor, que sea tu presencia, en la misma manera se sienta como se siente aquí esta noche, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos das, Señor. Todo esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. La semana pasada hablamos un poquito de segunda de Tesalonicenses 2, 3. ¿Se recuerdan que dijimos que antes que comenzara la tribulación tenían que pasar ciertos eventos que tenían que pasar? ¿Sí se recuerdan qué eran esos eventos? Dos eventos en especial. La apostasía, sí, la apostasía. Ajá, rebeliones contra Dios, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Que cuidemos de no dejarnos engañar. Ajá, cuidarnos de no dejarnos engañar, es muy importante. ¿Y quién va a ser revelado? ¿O quién se manifestará? ¿Se recuerdan quién se manifestará? ¿De quién hablamos que se manifestaría? Tenía tantos nombres. El hijo de perdición. El hijo de perdición, eso es. Es importante que entendamos que la apostasía y el hijo de perdición se van a pasar antes de esto, del principio de las tribulaciones, ¿ok? También usted hablaba de lo que era el posmilianismo, Ajá. el amilianismo, Ajá. y el premilianismo. ¡Eso! Me gusta. No tengo dulces, pero te daría un dulce. Eso me gusta. Y se recuerdan que esas son las ideologías que están basadas en los 1000 años, en el milenario de Cristo. Y tenían varias diferentes versiones. Y es por eso muy importante que la hermana decía que no nos dejáramos que nos engañaran, porque todo lo que estudiamos acá es bíblico. Nos basamos 100% de la Biblia. Ahora vamos a comenzar en el 4. Si nos podemos parar y me ayudas, mi hermano Edgardo, me ayudas leyendo el versículo 4, y Henry, ¿me ayudas leyendo? ¿No? Ok. ¿Me ayuda Félix con el 5? Ok, amén. Cuando esté listo, mi hermano Edgardo. Amén. Leemos la palabra también como se escrita en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Amén, amén. Se pueden sentar. So, el 4 y el 5 van juntos y te quiero explicar por qué me gusta tanto estos dos versículos, especialmente el 5. Porque recuérdate que esta carta la escribió Pablo a los tesalonicenses porque estaban confundidos de que se habían perdido el regreso del Señor, que se habían perdido el rapto, ¿verdad? Y que estaban ellos en medio de la tribulación grande. Pero también, si se recuerdan, en el libro de Hechos nos decía que Pablo solamente pasó con ellos unas pocas semanas. Si a los muchos fueron 6, 7 semanas que Pablo pasó con ellos. Pero en el 5 nos dice, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, nos da una idea de la clase de estudio que Pablo daba cuando evangelizaba. Y yo me recordaba cuando yo era un bebé en Cristo, ¿verdad? Y trataba de visualizar, gracias, mis primeras 6 semanas adentro de la iglesia. Y era muy difícil para mí ahora entender que en esas 6 semanas esta iglesia tenía tanto conocimiento sobre el regreso de Cristo. Voy a tocar un poquito en el 4. Ok, gracias. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando estaba diciendo él, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese él? El enemigo, pero ¿quién más que el enemigo? Un poquito más. Lucifer. El anticristo, sí. Tenemos que entender que es una gran diferencia entre el diablo, Satanás, y el anticristo. Son dos personas diferentes. El Satanás es el ángel que cayó, es el príncipe de esta tierra, pero el anticristo es la persona que Satanás usa, que va a usar para engañar a muchos. ¿Se recuerdan cuando que hablábamos en el versículo 3 que tenía muchos nombres? ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Ok? Entonces cuando dice el 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, es el adversario de Cristo. Cuando decimos anticristo, está tomando del nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo, pero está contra él. Se usa como reemplazar o contra, un adversario de él. Cuando dice él se sentará en el templo de Dios, nos deja saber o nos da una idea que el templo va a ser reconstruido. Pero más que el templo también va a ser un lugar físico, como lo podemos ver en la foto ahí, y también aquí en la línea de tiempo. Cuando comienza la tribulación, en los primeros años, el anticristo va a venir y el mundo va a estar en tantos problemas y va a haber tantas cosas que él va a traer un plan y una solución para arreglar esas cosas. Y van a haber 10 naciones que le van a dar a él el poder. ¿Se recuerdan que decíamos que va a haber un solo gobierno, que va a ser una sola moneda? ¿Se recuerdan que decía que si los que no tenían la marca no podían comprar, no podían vender, no importaban si eran gordos, chiquitos, altos, flacos, todos tenían la marca? Si no tenían la marca, no vendían, no compraban. Nos dan a ver que va a haber una sola moneda, un solo gobierno, ¿verdad? Pero al principio de la tribulación, él va a traer una solución a los problemas que trae el mundo. Y va a hacer un pacto con las naciones, ofreciendo paz. Pero en la mitad de ese pacto, en la mitad de esos 7 años, a los 3.5 años, él va a romper ese pacto. Y él se va a sentar en el templo. ¿Están conmigo todavía? ¿Ok? Pero también te recuerda que decíamos que iba a haber una gran... ¿Cuál es la palabra que dijo hermana Daisy? Apostasía. Apostasía. Muchas personas se van a levantar contra Dios.
Y muchas de esas personas, ¿se recuerdan que también dijimos que esas personas, nadie te puede quitar tu salvación, pero tú puedes renunciar a tu salvación? También se recuerdan que nosotros somos el templo de Dios. Cuando Él habla de que Él se va a sentar en el templo, no solamente habla de que se va a sentar en el templo, un templo físico, pero también se va a sentar en el templo de muchos, en el corazón de muchos. Sí, dime. Hermano, entonces el anticristo sería uno de sus demonios. No, el anticristo va a ser un hombre, pero va a ser Usado. poseído o usado. Sí, déjame sacar el otro estudio que tenía, el 3, donde te recuerdas, solamente repasarlo rapidito. Que se recuerda que les decía que los títulos, las características de este hombre, del anticristo, era hombre de iniquidad o sin ley. En Zacarías 11, 15 y 17 se le llama pastor insensato o pastor inútil. En 2 Tesalonicenses 3 es el hijo de perdición. En Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, abominación que causa desolación. Pero yo también se recuerda que Dios le decía que el hijo de perdición, solamente, este título solamente se le había dado a 2 personas, al anticristo y a alguien más. ¿Se recuerdan quién era? ¿No se recuerdan? Ok. A Judas Iscariote. Si vamos a Juan 17, 12, rapiditamente nomás para que vean de lo que les estoy diciendo. John 17, 12. Juan 17, 12. Y esto es Cristo hablando, ¿ok? Dice, amén, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando ahí de Judas Iscariote. ¿Estamos bien? Ok, cuando yo les decía que el anticristo no solamente se va a sentar en el templo físico, pero también nosotros somos el templo de Dios, y las personas que se rebelaron contra Dios, que dieron su salvación, ¿cuál es la palabra, Bishop? Denunciaron, las personas que también renunciaron a su salvación. Esas personas también se van a quedar. Si vamos a 1 Corintios 6, 19, 20. Y vamos a quedarnos en 1 Corintios por 2 versículos, para que no pierdan. First Corinthians 6, 19 to 20. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Ok, si vamos a 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, 16. 1 Corinthians 3, 16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es cual sois vosotros santos.
Pero va a ser tanta la rebelión de la gente y muchos van a ser engañados que Él se va a sentar en su corazón. Él va a ser el Dios de su corazón. Y eso nos habla de dos cosas. De las cosas que van a pasar en ese tiempo, pero también hay cosas que nosotros también tenemos que cuidarnos en estos tiempos, porque tenemos que asegurarnos que sea Dios es el que se centra en nuestro corazón, el que está sentado dentro de nuestro templo. Y lo que pasa es que a veces, muchas veces, hay otras cosas que toman el lugar de Dios. Hace un ratito decíamos que tener éxito y tener buenas finanzas no es un pecado. El pecado viene cuando el dinero toma el lugar de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Ok? Jesús nos advierte de esto. Si vamos rapidito a Mateo 24:15. Jesús nos está advirtiendo en estos tiempos lo que en el libro de Tesalonicenses habla. Y es una advertencia grande. Amén. Hermana Daisy, ¿lo puedes leer? 24:15. 24:15, Mateo 24:15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sí era ese? Uh-huh. ¿Y el 16? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. El templo es el lugar santo. So, cuando miréis en el lugar santo la abominación desolorada de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando tú veas eso, corre. Pero, nuestra meta no es que estar en ese tiempo cuando esto pase. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, que es importante que estudiemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que entender a quién estamos nosotros esperando. Porque o estás esperando al anticristo o estás esperando a Cristo. Porque si estás esperando a Cristo, no vas a pasar la tribulación. Pero si no estás esperando a Cristo, si no es Dios el que está en tu corazón, si no es Dios el que está en ese trono, si no es Dios el que está en tu templo, al que estás esperando es al malo. Y entonces sí vas a tener que ver estas cosas. Cuando Jesús hablaba de lo que hablaba el profeta Daniel, si vamos a Daniel 9:26, amén. Amén. ¿9:26? 9:26. Amén. ¿Ok? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta parte está hablando de Cristo. ¿Ok? Pero a medio del 26, y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahorita no hay santuario, ahorita no hay un templo. Lo que nos deja decir que va a haber, el templo va a ser reconstruido en Jerusalén.
Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la tribulación confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, parará el trato que ha hecho. El sacrificio y la ofrenda ya no van a haber. Después de los 3, al principio va a decir, hey, el mundo está destruido, yo tengo la solución, todos vamos a comprar tenis Nike, es lo que nos va a ayudar para correr, todo va a estar bien. Y a los 3 años y medio, ¡pum! Él en verdad va a enseñar quién es Él. Y si las cosas estaban mal al principio, a los 3 años y medio se van a poner peor. Porque ahí es donde Él se va a sentar en el templo y va a demandar. No va a pedir, no te va a dar elección, va a demandar que you worship Him, lo adores. Y ya dice, y el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo va a ser alguien que se oponga a todo lo que viene de Dios. Todo. Va a ser una persona que se exalta a él mismo, muy orgullosa. Una persona que va a tener un don de hablar tremendo. Por eso muchas veces han confundido a muchos líderes mundiales con el anticristo, porque han tenido el don del habla. Una de las personas que lo confundían y que decían que era el anticristo era Adolfo Hitler, porque él cuando hablaba, él tenía un poder del habla. O sea, convenció a un país entero a eliminar, no a una nación, pero casi una raza entera. Y él hacía muchas proclamaciones sobre su reinado, donde él usaba partes bíblicas. Decía que por 1000 años nadie los iba a tumbar, haciendo referencias al milenio de Cristo. Pero él era un pequeño anticristo, no era el verdadero. Y muchas personas siempre andan tratando de decir quién es este y quién es el otro. Yo no te puedo decir que no ha nacido, pero tampoco te puedo decir que está acá. Yo lo único que te puedo asegurar es que todavía no ha comenzado porque no había habido el levantamiento de la iglesia. Si vamos rapidito a Apocalipsis 13, y esto va un poquito a expandir más en la pregunta que la hermana Daisy tenía sobre, que lo hace un poquito más claro del el diablo y el anticristo y las diferencias entre ellos, ¿verdad? Apocalipsis 13, es un poquito largo, es del 1 al 10, pero es importante que lo leamos todo para entender el contexto. A veces solamente si lees un verso, nomás te da la foto de esa, pero a veces detrás de esa foto hay una montaña, detrás de la montaña hay un cielo grande, después de ese cielo hay un sol. Entonces tenemos que leer un poquito más, ¿ok? Amén, ¿lo tenemos? ¿Ahí? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando se refiere al dragón, está hablando de Satanás. Está diciendo, vi el anticristo que se levantó, y después vi a Satanás, que le dio su poder, le dio su trono y le dio gran autoridad. Satanás siempre se quiere comparar a las cosas que hace Dios.
pero él no puede. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. So, este anticristo va a tener poderes, va a tener una gran autoridad de poder sobresanarse él mismo, va a dar muchas señales que van a confundir a muchos. Y se recuerdan que cuando yo les decía, en medio de estos tiempos hay una diferencia entre un cristiano y una persona que es religiosa. Los cristianos van a ser arrebatados, pero los que van a quedar atrás son las personas que, bueno, no hay una una palabra menor de decirlo, pero una persona religiosa. Al diablo no le importa que tú vayas a la iglesia. Él te va a hacer porras que vayas a la iglesia, mientras que sigas viviendo en el pecado. Porque mientras que sigas viviendo en el pecado o mientras que vayas a la iglesia, no importa. Se recuerda que acabamos de oír el domingo que o frío o caliente, porque templado te escupo. No hay algo peor que una persona que esté ciega por sí mismo, pensando que está bien, voy a la iglesia, yay, me sé todos los versículos bíblicos, yay, pero no vivo una vida cristiana como debe ser. So, el dragón, Satanás, le va a dar toda su autoridad, ¿verdad? Hasta va a ser herido y se va a sanar enfrente de todos. Es como, va a ser una señal como para que todas las personas digan, no, este es el Mesías. Porque recuérdate que hay un pueblo que está esperando al Mesías, ¿verdad? Va a confundir a muchos. También en el 5, también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias. Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ojo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Cuando está hablando de los santos, está hablando de los santos de la tribulación. Todavía va a haber una oportunidad para personas que se salven en medio de la tribulación. O sea, Dios es así de amoroso es Dios, así de tanto nos ama, que nos da todo este tiempo, todos esos miles y miles de años, después que nos dio su único Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, para que nosotros viniéramos a Él. Los que no pudieron, o no quisieron, todavía se les va a dar otra oportunidad, pero van a pasar por algo terrible, algo muy terrible. Se le permitió hacer guerra con los santos y vencerlos. O sea, los va a vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ojo con esta parte. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero. ¿Sí entienden esta parte? ¿Quiénes lo van a adorar? Los que no estén. Los que no estén. Los que no estén en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es muy, muy fuerte la visión. Pero es una advertencia muy grande para nosotros. Las tácticas que va a usar es que va a reunir las naciones por medio de mentiras y las va a usar contra Israel. Y eso es acabando el 4. ¿Alguna pregunta del 4?
¿Ok? Y como les decía en el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo les pregunta, dice, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que hablamos sobre esto? ¿No te acuerdas que yo te enseñé esto? Y eso es lo que a mí me impactaba tanto, porque decía, wow, pasó con ellos a few weeks, en español es par, pero no sé cuántos más de 2, unas 6 semanas, algo así. Y de eso era la manera que él evangelizaba, la manera que él enseñaba. Yo me quedaba muy impactado con esto. Algo que decía la hermana hoy, que hablamos, es la importancia de no ser engañados por falsas engañanzas. Porque hay muchas teorías sobre el fin del mundo, pero nosotros debemos compararlas con lo que la Biblia nos dice. Debemos discernir las señales de los tiempos. La apostasía y el surgimiento de líderes anticristianos son señales previas. Y la apostasía es algo que ya lo vemos diario. Eso es diario. Y debemos que entender que Dios tiene un plan profético y nada lo alterará. Pero es importante que nosotros entendamos ese plan. Como yo les decía al principio, ¿a quién estás esperando? ¿Para quién te estás preparando? ¿Te estás preparando para el regreso de Cristo? ¿Irte con Él? Pues te vas a preparar para irte a la Walmart y gastar $2,000 en comida que no se venza en 20 años. Y eso solamente tú lo puedes contestar. Pero no podemos decir que nunca se nos dijo. Eso es lo importante. Amén. Ok. So, podemos comenzar el 6 y el 7. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yes. Yes, obispo. Yo creo que una de las cosas... Strike one. Creo que una de las cosas muy importantes, como decía el hermano, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos esto en serio. Porque nosotros muchas veces nos confiamos en factor tiempo, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Vemos que Pablo tenía unas cuantas semanas y en tan poco tiempo Pablo entendió que era importante anunciar y hacerles saber a todos que estas cosas habrían de suceder. Y una de las cosas más tristes que surge dentro del pueblo de Dios es el falta de conocimiento. Muchas veces por falta de instrucción, muchas veces por ignorancia, o muchas veces porque no le damos la importancia que requiere la palabra del Señor. Pero estas cosas van a surgir. Nadie lo va a detener. Y quizás podemos hacernos la pregunta, ¿por qué todavía no ha surgido? Es porque así Dios nos da oportunidades. Porque si esto hubiera surgido desde que nosotros hemos visto las señales que habla la Biblia, guerras, rumores de guerras, terremotos, naciones contra naciones, padre contra hijos, hijos contra padre, ya lo vemos. Eso es normal, ya estamos en un momento que creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Este mundo está peor. Ya no hay respeto. Un hijo no le tiembla la boca faltarle respeto a sus padres. Los padres no le tiembla la boca a negar a sus hijos. La integridad, los principios, los valores y morales ya casi no existen. Hablar de valor y moral es ofensivo para algunos.
Porque lo relatamos con la vieja escuela. Oh, es que tú fuiste del de la vieja escuela. Lo que tenemos 50 años para arriba sabemos lo que significa eso. Pero eso es una señal, claro, que algo no está bien. Porque eso fue lo que conservó la integridad y la relación para Dios y su gente. Cuando no hay principio, se vuelve más difícil servir a Dios. Porque nuestro corazón se endurece. Y Pablo tuvo un par de semanas, según Hechos 17, ¿verdad? Del 1 al 10. Tan poco tiempo, pero Pablo les dio todo lo que él podía darle. Les enseñó lo que tenía que enseñarle en tan corto tiempo. Y nosotros venimos a las iglesias, venimos y venimos y venimos. Y cada quien sabe cómo está su corazón. Pero déjeme decirle que estas cosas van a surgir en el tiempo menos que nosotros esperemos. Aprovechemos el tiempo. Si Dios nos da la oportunidad de aprender y de poder escudriñar su escritura, no solo seamos oidores, no solo digamos qué lindo estuvo el estudio, mira qué bonito el organigrama, mira qué bonito la imagen para que uno sea más visionario, la diferencia entre el infierno y el cielo, cómo se ve y esto y el otro. Qué bonito que se tomó su tiempo. El asunto no es eso. Suficiente material para nosotros, que estamos haciendo nosotros con lo que se nos está enseñando. Porque hay que tener cuidado que nuestro corazón no se vaya a endurecer. Venir a la iglesia, adorar, alabar a Dios o cantar, predicar y enseñar no nos excluye de esta triste realidad que muchos van a confrontar. Llegar a ese día y saber que tu nombre no está escrito en el libro de la vida va a ser lo más aterrador que un ser humano podrá confrontar. Y es por eso que tenemos que aprender a poner a Dios en el lugar que Él se merece en nuestra vida. Primero, el primer lugar es Dios. Y hay veces uno dice, pero ¿por qué siempre lo mismo? Pablo le decía a los filipenses que le repetía las cosas una y otra vez, por amor a ellos, porque él ya estaba claro de cómo están las cosas. Somos nosotros ahora lo que tenemos que entender de que si Dios nos está permitiendo estudiar y aprender tantas cosas, atesorémoslo. Porque el mañana no es una promesa. Y aunque tengamos mañana y no vivimos en una vida santa e íntegra, no estamos engañando solo. Amén, amén. Ahora vamos a comenzar a leer el 6 al 7. Ok, y esto yo sé que va a ser un tema un poco difícil y va a ser muchas preguntas, pero quiero que escuchen y que hagan las preguntas que tengan, porque yo sé que la semana pasada cuando les decía vamos a gobernar con Cristo, y fue algo que poco controversial, que son de quedaron como, ¿cómo es eso, verdad? Y que yo decía, hasta vamos a juzgar a los ángeles y eso, ¿cómo es eso? Yo sé que también esto va a ser, si no del mismo nivel, un poquito más, porque enseñanzas que nos han dado antes, que nos pueden llegar a algo, tener una equivocación. Leyendo el 6, del 6 al 7, ¿ok? Porque van juntos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando leemos estos dos versículos, quiero que pongan mucha atención a los pronombres, ¿ok? Si quieren marcar los pronombres con un lapicero, con un highlighter, como quieran hacer sus notas, en el 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo, es el primer pronombre que nos vamos a fijar en lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ese es el segundo pronombre, quien
al presente lo detiene hasta que el tercer pronombre a su vez sea quitado de en medio. So, si estamos buscando tres pronombres es el lo en versículo 6 y en el 7 quién y él. ¿Estamos? Amén. So, el obispo decía, nos estamos tomando tiempo, pensando que tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Una pregunta? Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Ajá. So, el obispo decía, a veces pensamos que tenemos mucho tiempo y vemos los rumores de guerra y por qué todavía Dios todavía no ha pasado eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está deteniendo esto? Pues aquí nos contesta, ¿ok? Cuando dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene y quién y él, se refiere a tres factores, el qué, el quién y él. La razón por que Dios sigue siendo misericordioso es porque su novia aún está aquí en la tierra. So, cuando dice lo que lo detiene, es la iglesia. ¿Ok? La razón por la que hay una medida de misericordia de Dios en la tierra es debido al factor actual de la iglesia. Donde hay un remanente de justicia, se ve una medida extra de la misericordia y la gracia de Dios. La razón de la misericordia de Dios es su iglesia. Y va a decir, bueno, hermano, yo paso por problemas y paso por tribulaciones y paso por procesos. Sí, mi hermano, todos los pasamos. Todos. Pero esos problemas, esas tribulaciones que está pasando, esos procesos, no se van a comparar contra esos 7 años. Nada que ver. Los procesos que a veces nosotros estamos pasando son procesos que necesitamos pasar para ser purificados, para ser fortalecidos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Abraham le habló Dios sobre Sodoma y Gomorra? El obispo acaba de decir, somos peor que Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan? Y Abraham trataba de decirle a Dios que salvara las ciudades, que no las destruyera, ¿verdad? Están diciendo, hey, si hubieran 50 justos, ¿verdad? Y fue 50, 40, 30, 20, hasta 10. Abraham tratando de decir, Dios, si hubieran 10 justos, ¿las destruirías? Y Dios le dijo, si son 10, los perdonaría. Eso está en Génesis 18, 24, donde Abraham está tratando de convencer a Dios que no destruyera las ciudades. Pero dice, si hubieran 10 justos, no las destruiría. Dios dice, si no hubieran 10 justos, no las destruyera. ¿Cuántos justos hay en este mundo ahorita que su iglesia está aquí? So, si por 10 justos no destruyera esas 2 ciudades, por eso todavía no pasa la tribulación, porque su iglesia todavía está aquí. Pero también nos deja decir que en esos tiempos no había ni 10 justos en esas iglesias. En esas ciudades, perdón. ¿Alguna pregunta sobre él? Lo que lo detiene. ¿Estamos bien con que la iglesia es lo que lo detiene? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Ok. Cuando habla de quién, es Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene. Dios todavía está deteniendo eso. ¿Por medio de quién? Es la siguiente pregunta. Porque dice, Él a su vez sea quitado en medio. Quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado en medio. Cuando se refiere a Él de en medio,
se refiere al Espíritu Santo. Pero aquí es donde viene lo que yo sé que va a traer muchas preguntas. Muchas veces hemos sido enseñados que en medio de la tribulación, cuando la tribulación comience, el Espíritu Santo va a ser llevado con la iglesia. Pero es incorrecto. Porque el Espíritu Santo todavía va a estar aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿O quieren que les explique un poquito más? Ok. So, cuando leemos el texto, dice, él a su vez se ha quitado de en medio. Juancito, ¿me ayudas? ¿Ya? ¿Me ayudas una? ¿Me ayudas? Sin miedo, ven. Trata de pasar esta línea de aquí, este cable. Trata de caminar. ¿Ok? Trata de caminar. Solo me moví al lado, me quité de en medio. Pero eso no significa que no estaba ahí. En la misma manera, gracias. En la misma manera está diciendo que el Espíritu Santo solo va a ser movido de en medio. Es el que lo está esperando. Por eso les enseñé una foto. Para que podían entender un poquito más. Una pared que está ahí, parándolo. Pero solamente eso no es suficientemente prueba. Yo entiendo eso. So, si vamos a Juan 3:3. Juan 3:3, por favor. Lo más importante está en el 5, pero quiero que comencemos en el 3, porque como les decía, no solo quiero leer versículos, pero leer en un contexto entero, ¿ok? So, esto es cuando Jesús estaba hablando con Nicodemos. El obispo nos habló sobre eso, ¿verdad? Y dice, amén, ¿lo tenemos? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no eres nacido del Espíritu, no puedes nacer en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo cuando les estaba hablando de los... el anticristo iba a derrotar a los santos, que se le había dado autoridad que les ganara, ¿verdad? Les dije que iban a haber salvación en medio de la tribulación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, que les acabo de decir eso? ¿Cómo pueden haber salvos sin el Espíritu Santo? Explícame eso. Si no puedes entrar al reino de Dios sin que antes seas nacido del Espíritu. Pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que ellos van a ser salvos en medio de la tribulación? Si vamos rapidito a Apocalipsis 7:4. Seguro, mi hermano. Seguro, mi hermano. Sí, obispo. Sé que va a leer Apocalipsis 4. De hecho, yo iba a hacer un comentario, pero antes que lea el 4 me gustaría, porque sé que algunos aquí desafortunadamente nadie hace pregunta y aparentaría que todo el mundo entendiera y espero que sea ese el caso. Pero la pregunta fue, ¿qué es lo que detiene al anticristo? ¿Quién sabe qué detiene al anticristo? ¿Alguien? El Espíritu Santo. Correcto. Entonces es importante que nosotros como iglesia entendamos con la palabra, recuerda que aquí lo que enseñamos es la Biblia, y cuando alguien nos haga pregunta, porque es importante saberlo, podamos decirle pues que si gustan pueden leer lo que es Apocalipsis 7,
del 1 en adelante. So, antes que lea el 4, me gustaría que leyeras del 1 hacia abajo, ahí en Apocalipsis 7, del 1 hacia abajo. En verdad comienza en el versículo 3, pero para que podamos entender el concepto, el cuadro, todo lo que significa y lo que implica, la razón por la cual el anticristo todavía no va a poder hacer daños, es porque hay una orden de parte de Dios y los ángeles son lo que impiden que el anticristo y Satanás pueda dañar la tierra. Por eso es que el anticristo todavía no ha aparecido. Eso me gustaría si pudieras leer del 1, luego del 4 y ahí te entiendes tú después. So, no ha sido revelado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo todavía lo está deteniendo. Él todavía está en medio. ¿Ok? Vamos a leer del Apocalipsis 7 de 1, los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí entendieron? Están deteniendo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Gad, 12,000 sellados de la tribu de Aser, 12,000 sellados de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados de la tribu de Manases, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Levi, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, 144,000 sellados. Todos estos son el pueblo de Israel. Los 144,000 son israelitas que van a ser sellados en medio de la tribulación. Pero si el Espíritu Santo no estuviera en la tribulación, no pueden ser sellados. Y yo sé que muchas veces nos enseñan de que el Espíritu Santo no va a estar acá y tenemos que tener mucho cuidado porque por eso les digo que tiene que haber un énfasis en leer. Tienes que leer tú mismo. Porque a veces lo que nos enseñaron en nuestra juventud, en nuestra niñez, fue basado en cultura, ideología o teorías que tenían en ese tiempo, pero en verdad no fueron estudiadas. ¿Ok? Si vamos rapidito a Apocalipsis 14, vamos a leer de 1 al 4. Otra vez va a hablar de las personas que son selladas, otra confirmación. Tenemos que entender claramente, ¿verdad? Porque a veces también cuando les decía que no sean confundidos muy fácilmente es porque a veces personas agarran un versículo y con ese versículo cubren la Biblia entera. Y no es así. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te quiere que tengas, que quede claro, que no haya ninguna duda. ¿Ok? Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Otra vez estos 144,000.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron redimidos. No puede ser redimido, no puede ser sellado si el Espíritu Santo no está acá. El Espíritu Santo tiene que estar aquí. Cuando Dios habla que su presencia no está, solamente lo habla en Segunda de Tesalonicenses 1 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1:9, donde dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las personas que van a ser excluidas de la presencia del Señor, ¿se recuerdan? Hace como un mes, 2 meses atrás estábamos leyendo, estudiando este libro que yo les decía, la gente tanto no quiere oír de Dios que Dios al fin les va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar tu deseo. Te vas a quemar en el lado de fuego y ahí no va a estar mi presencia. Ahí es donde dice que la presencia del Señor no va a estar. Porque esas personas van a ser excluidas. Y yo les decía, eso va a ser algo serio porque, o sea, nadie ha experimentado eso. A veces sentimos que Dios, tal vez te sientas que Dios no está contigo, pero Dios está con nosotros. Su Espíritu está alrededor de nosotros. Y aún las personas que no son salvas, porque el Espíritu mora en ti y está alrededor de ti, el Espíritu de Dios está alrededor de ellos. ¿Te has dado cuenta a veces que tú entras a un lugar y las personas se hacen a un lado, se sienten como ofendidas solamente por tu presencia? No eres tú, no soy yo. Es la presencia del Señor. Porque la oscuridad corre cuando la luz es presente. Apagas toda la luz, está oscuro. Enciende la luz, ¡pum! ¿Tenemos alguna duda sobre el Espíritu Santo todavía va a estar en medio de la tribulación? Ok. Rapidito y cierro con esto. Vamos a Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. Y voy a cerrar con esto porque va a ser un poquito que los va a hacer pensar. Y quiero que lo tome y que en verdad piensen en esto esta semana. Y que el miércoles me puedan decir qué es lo que significa para ustedes. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido mandados a ser testigos. Jesús sabía que por nuestro propio poder no hubiéramos podido. No se puede. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabían que la palabra griega de testigo es mártir?
Según los diccionarios bíblicos, el verbo relacionado que significa dar testimonio. Si bien mártir significa principalmente testigo, también tiene un significado secundario que se desarrolla con el tiempo, particularmente en el contexto cristiano, un mártir. Es decir, alguien que muere por su fe. El significado principal de mártir sigue siendo testigo, y es importante comprender que el concepto de martirio se desarrolló a partir de la idea de dar testimonio, incluso hasta la muerte. Todos los primeros cristianos fueron asesinados por su fe, perseguidos, mártires, testigos. Y si nosotros hemos sido llamados a ser testigos, ¿estás listo para lo que eso significa? No me respondas. Quiero que pienses en esto esta semana y me contestas el miércoles. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, si nos podemos parar rápidamente, porque me pasé un minuto. Okay. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por habernos dado un alimento tan hermoso, Señor. Tu palabra. Te pido que esa palabra toque el corazón de cada persona que lo escucha, adentro de esa iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Señor, así como tú nos has llamado a ser la luz del mundo, Señor, deje que esta luz, Señor, llegue a todos los lugares del mundo. Que tu palabra sea escuchada y no solamente escuchada, pero entendida, Señor, para que no seamos ciegos caminando, para que no seamos confundidos, Señor, y que estemos preparando, Señor, para tu regreso, Señor. Que ninguno de nosotros sea tomado por sorpresa. Que estemos listos para que cuando esa trompeta suene, Señor, vayamos contigo. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se encuentran aquí esta noche y las que nos ven. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, cualquier situación que están pasando, Señor. Dales tu paz. Espíritu Santo, rodéalos, mora en ellos, guíalos, jálalos. Cuando no quieran caminar, empújalos, pero no dejes que se queden parados. Señor, tú eres vida, tú eres amor. Te doy gracias. Y todo esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Están despedidos. Dios les bendiga.